parte de algo más grande. Yo aquí uso mucho la frase de que anda la perra brava, cuando es bravo el perro, cuando te quiere morder. Y bueno, contra Morena también ha habido una campaña en las últimas semanas de buscar desacreditarlos muy fuerte, intentando hacer pensar que se trata de un narcopartido, así les llamó o sugirió el propio Loret de Mola en Letrinus, perdón, en Latinus. O sea, la gente tiene que entender que no son coincidencias y que no son hechos aislados, que de alguna manera todos los caminos nos llevan a Roma. Roma puede ser escrito con X, o Roma puede ser escrito con Prianredé, o Roma, eso está para definirlo, ¿no? Para debatirlo, pero no puede la gente pensar que lo de Loret y el video es algo aparte de las acusaciones de Silvano en Michoacán y etcétera, 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 Yasmín. No es que lo acabas de decir. Morena desde sus inicios, pues, desde antes de ser un partido político, desde que fue un movimiento, una asociación civil, pues ha recibido muchísimos ataques. Es que el sentido, el sentir, la mística de Morena es la que está siendo atacada constantemente. Es decir, por eso yo decía, veamos quién es quien saca este video, ¿no? Realmente es indignante, pues esto que acaba de narrar Rafael, nos hace una lista interminable, pues, o sea, le pudimos haber seguido, de veras nada más porque a Rafael hasta se le iba el aire, de narrar todos los crímenes que han tenido los anteriores presidentes, porque era esa simulación de democracia donde, si bien cada 6 años cambiábamos de presidente, pero seguía estando el mismo régimen. Esos sí son verdaderos crímenes, esos sí habría que llamarnos la atención, como Loret de Mola pues no dijo ni pío cuando ocurrían, verdaderamente había delincuencia organizada electoral con Felipe Calderón después de su triunfal entrada como presidente, y de Peña Nieto, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Cuánto no fue el dineral que se fue con Monex, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que como bien dices, todos los caminos nos llevan a las mismas personas y con la misma narrativa. Nos quieren hacer ver que somos iguales y no somos iguales. Esta puede ser en efecto una pantalla más, si bien es una campaña negra, constante que llevamos, pues así, de esa nacimos en Morena, estamos acostumbrados a remontar estos discursos, pero si bien en este momento si se puede interpretar como querer ocultar este instrumento de la consulta popular que precisamente sí llevaría a juicio a esos que estuvieron en delincuencia organizada electoral, entre otras delincuencias organizadas, por supuesto, y que no somos nosotros, son esos que nos antecedieron, y la raíz por la cual Morena ha tenido que llegar a poner orden a este país casi, casi. Yo diría que más bien obedece a una campaña como esta, ¿no? A querer, como no les está alcanzando la campaña del no en los expresidentes, la campaña es desprestigiar la propia consulta popular y por otro lado, pues generar disturbio y que mejor la opinión pública esté por otro lado, ¿no? Yo lo veo por ahí. Sí, oye, Rafael, estamos platicando con Yasmín Ugalde y Rafael Barajas, el Fisgón, en este cuarto grado. Rafael, ¿cómo se platica, cómo se aborda en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al interior del partido, el nivel de un sector de los medios de comunicación, de un sector del periodismo? Porque después de un proceso electoral como el del 6 de junio, me imagino que se hace una reflexión, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, el mensaje lo llegó a los electores, a los ciudadanos, no llegó, que tenemos que mejorar, que no tenemos que mejorar. Pero cuando tienes en contra a un sector
de los medios de comunicación y de los que se dicen periodistas, me imagino que es un tema de conversación constante. ¿Cómo se digiere al interior y cómo se toma en cuenta también en el instituto? Mira, es una muy buena pregunta y tiene obviamente que ver con lo que son las narrativas dominantes y los discursos dominantes. Es decir, si nosotros revisamos las dos cosas que se han mencionado en este programa, que son de estas dos campañas de ataque al gobierno de la Cuarta Transformación, que son el supuesto martinazo y el caso, las acusaciones de que Morena es un narcopartido, veremos que estas dos acusaciones tienden a apuntar a la misma narrativa. Y la narrativa, básicamente lo que busca decir es, todos son iguales. Y esto es una, digamos, maniobra muy desesperada por parte de los sectores que sí son profundos, que sí están muy señalados de corrupción. Yo recuerdo que en la televisión mexicana durante mucho tiempo se salió al aire un programa que se llamaba Ciudadano Infraganti, que se dedicaba a decir que a perseguir a gente que se pasaba un alto, que se estacionaba mal, para decir, bueno, es que al final de cuentas la corrupción está en el mexicano, es una cosa inherente al ser nacional, tal. Y eso, ese proyecto era verdaderamente absurdo, porque no es lo mismo una infracción de tránsito que un acto de corrupción. Es decir, una infracción de tránsito es una falta a un reglamento. Un acto de corrupción es otra cosa, ¿no? Y tiene que tener otro nivel. Por esos mismos años, además, se impulsó, entre otras cosas, considerar que la corrupción no era un delito grave. Entonces, estamos hablando básicamente de la construcción de una idea de impunidad que buscaron permear en toda la sociedad y la construcción del imaginario de que todos somos iguales, de que todos somos igual de corruptos, todos somos igual de tranzas. Y esto pues no es así, ni siquiera en el crimen organizado, y estoy hablando de algo, de un sector ya muy desacreditado ante la opinión pública, puede decir que todos sean iguales. Es decir, por supuesto que hay diferencias y por supuesto que hay gente que tiene un comportamiento ético. Entonces, doy toda esta vuelta para responderte. ¿Qué nos planteamos en el Instituto Nacional de Formación Política? Nos planteamos el tema, analizamos el tema a varios niveles. El primer nivel de análisis lo que nos lleva es a ver esta campaña básicamente como una estrategia de desinformación y como una estrategia mediática que busca precisamente apuntar a el descrédito y por lo tanto al deterioro de la imagen de un actor político dominante. Y lo que nos brinca en todo este proceso es que nos damos cuenta que esta misma estrategia se ha utilizado contra todos los gobiernos progresistas de América Latina de las últimas décadas. Se ha utilizado en Venezuela contra Maduro y contra Chávez, se utilizó en Bolivia contra Evo Morales y Álvaro García Linera, se utilizó en Argentina contra Cristina Kirchner y ahora contra Fernández, se utilizó en Brasil, por supuesto, contra Dilma Rousseff y contra Lula, se ha utilizado en Ecuador contra Correa y forma parte del arsenal estratégico, digamos, dominante de la derecha a nivel mundial para derrocar a regímenes progresistas y a gobiernos de salvación nacional. Entonces, ese es nuestro primer análisis. Ahora, el tema es muy delicado porque tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se construyen las narrativas. Entonces, lo que tratamos de hacer siempre es estudiar esta narrativa, tratar de desmontarla y, pues, por supuesto, construir una narrativa alterna, pero esta sí, obligadamente construida a partir de la verdad. Porque la gran diferencia que hay en el mundo que tienen estos personajes y el mundo que nosotros manejamos es, por supuesto, un comportamiento ético. Y aquí yo quiero citarte a este gran filósofo mexicano que se llamaba Francisco Gabilondo Soler, que en su canción La Muñeca Fea decía, es que nosotros no somos así.
Es decir, lo que tenemos que entender es que tenemos que construir una narrativa distinta y una narrativa que esté apegada a la verdad. La verdad tiene que contar en todos estos niveles. Entonces, lo que tratamos de hacer, por supuesto, en el Instituto de Formación Política es desmontar todo esto y difundirlo entre la gente que forma parte del Instituto Nacional de Formación Política, entre las redes de los círculos de estudios del INFP. Y creo que queda claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, que no somos iguales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la consulta popular del 1 de agosto,